Estamos hoy celebrando nuestra fiesta patronal, Nuestra Señora de Lourdes. Lourdes es un pequeño pueblo, es un pequeño poblado al sur de Francia. A este pequeño pueblo fue enviada la Santísima Virgen. Dios envía a la Virgen, nunca se aparece porque quisiera ella. Ella vive totalmente inmersa en la voluntad divina. Por eso si ella se aparece, si ella da un mensaje, si ella dice una palabra, es porque esa es la voluntad de Dios. Y la Santísima Virgen va a ser enviada por Dios a una niña analfabeta. Esta niña no sabía, tenía 15 años, Bernardita, pero no sabía ni leer ni escribir. Pero la Virgen le va a ayudar. ¿A qué es a lo que viene ella? A ayudarnos a la santificación, porque ella quiere que todos lleguemos con su Hijo, y Jesús quiere llevarnos a todos al Padre. Entonces es como la escalerita que Dios ha dispuesto para nosotros. Y desde ese pueblo perdido en una montaña, hay una niña, casi podríamos decir una niña invisible. ¿Quién le iba a ver? ¿Quién iba a tomar en cuenta la existencia siquiera de esa niña? Pues a esa niña se le encomendó que diera un mensaje al mundo entero. A esa niña analfabeta, Dios le pidió que diera a conocer al mundo entero el mensaje del cielo. A veces cuando Dios nos pide que hagamos algo, pensamos según las posibilidades humanas y eso nos hace temblar. No creo que pueda, no creo que yo lo logre. ¿Cómo le voy a hacer? Es que el Señor no nos está diciendo que busquemos la manera de hacerlo. Cuando nos da una misión no nos está pidiendo eso, nos da aquello que nos está pidiendo que hagamos. Él nos lo da y vean cómo hasta la fecha, después de tantos años, sigue llegando el mensaje de Dios a través de ella al mundo entero. ¿Y cuál fue el mensaje? ¿Qué fue lo que pidió nuestra Madre Santísima en aquel pueblo de Lourdes? La Virgen le pidió a ella y por lo tanto a todos nosotros el mensaje, no solamente los milagros, el mensaje de este lugar es: recen el Santo Rosario. Es tan importante que haya apariciones donde la Virgen solamente ha dicho recen el rosario, nada más. No dice ni una otra palabra, y no son palabras insípidas, no es haber venido a perder el tiempo, es que es esencial en la vida del ser humano, del católico, el rezo del Santo Rosario, es esencial. Porque es ella la que conoce a Jesús, ella es la que mejor lo ha entendido, ella es la que mejor nos explica, ella es la que nos puede enseñar. Ahorita lo vamos a ver eso, pero pide primero el rezo del Santo Rosario. Segunda cosa, pide la oración y la penitencia, oración, penitencia por la conversión de los pecadores. Viene a pedirlo, la oración y la penitencia por la conversión de los pecadores, la solidaridad a los necesitados. No veas solo por ti. Abre tu corazón más allá de las fronteras de tu familia, más allá solamente de los que tú amas, más allá del núcleo familiar. Voltea a ver a los que también ama Dios. Nos invita a levantar más la cabeza nuestro Señor a través de estos mensajes. También el ofrecimiento de las enfermedades. Fíjense, y viene a sanar. Fíjense, y viene a sanar. No viene a sanar porque las enfermedades no tengan una finalidad, no porque Dios no le pueda sacar un provecho a la enfermedad. Va a sanar para llamarnos la atención al mensaje. Fíjense, para esto va a sanar, para llamar la atención al mensaje. Y entonces ella va a pedir eso, el ofrecimiento de las enfermedades y la unión con la iglesia a través de una vida sacramental. No es solamente de comulgar a veces, de confesarnos a veces, sino de una vida verdaderamente sacramental. Este es el camino que nos va a ayudar a atravesar estos tiempos que estamos viviendo. De hecho, si esto que pidió la Virgen se hubiera cumplido, no estaríamos como estamos sufriendo ahorita. No traerían ustedes la cara que traen.
no tendríamos estos problemas, porque este es el antídoto para esto. Sin embargo, si el mundo no responde y nosotros hacemos esto, no solamente sanar no te va a hacer atravesar el desierto, sanar tu enfermedad no te va a ayudar a poder soportar todo lo que se va a tener que soportar. La sanación física no es el mayor milagro que Dios hace. Eso lo puede hacer. Cuando llega aquel paralítico y quitan las tejas del techo y lo hacen descender sus amigos porque estaban plenamente convencidos que Jesús lo podía sanar, y Jesús ve la fe, ¿qué fue lo que le dijo? Lo que más le importa a Dios: tus pecados te son perdonados. Es que si Dios no le perdona los pecados, no se salva. Pero lo que él quería era caminar. Igual nosotros, ¿qué es lo que queremos? Sanar. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Que llegues con Él al cielo, que llegues con Él, que crezcas en el amor, enfermo o no enfermo, claro que todos queremos estar sanos, pero enfermo o no enfermo tenemos que llegar al reino de los cielos. Es el camino que nos está marcando el Señor, y para que nosotros creyéramos que este mensaje viene del cielo, que no se lo inventó Bernardita, que no dijo algo que se le ocurrió, no, nos va a dejar el Señor señales que van a ser irrefutables, señales que no nos pueden dejar ninguna duda de que la Santísima Virgen se dignó a bajar a ese pequeño pueblo perdido en las montañas al sur de Francia para dar este mensaje. ¿Cuáles son las señales? Son varias. Tomaremos algo rápidamente. Primero, 4 años antes de la aparición, 1854, se va a proclamar el dogma de la Inmaculada Concepción. La Iglesia proclama que la Virgen es virgen antes, durante y después del parto. Perdón, Inmaculada Concepción. Que la Virgen nació sin pecado, pero no nació sin pecado. Ella desde el vientre, desde el momento que fue engendrada, ella no heredó el pecado original. Desde antes de su nacimiento, ella siempre estuvo pura. No es de que en el vientre estuvo participando del pecado original como todos, pero cuando nació ya no. No, desde el momento de su concepción, no de su nacimiento, es virgen ella, inmaculada, sin mancha es lo que significa la palabra latina inmaculada. Mácula es mancha, sin pecado. Llega la Virgen y le dice a Bernardita, 4 años después de que el dogma se proclamó: soy la Inmaculada Concepción. Bueno, ahorita podríamos decir, ya habían pasado 4 años. Sí, pero en ese tiempo no había redes sociales, no había tanta gente mitotera, que comunicara. Las noticias corrían lentamente, más las noticias de la religión. Y los últimos donde iba a llegar todo esto eran los pueblos más alejados. ¿Como cuál? Como Esta niña analfabeta tenía una posibilidad de saber que existía el dogma de la Inmaculada Concepción. No había posibilidad. Ni siquiera ella sabía lo que significaba Inmaculada Concepción. Y menos se iba a imaginar que era un dogma que la Iglesia había proclamado ya. Había reconocido que esa era una verdad absoluta, confirmada por nuestro buen Dios. Entonces, esta es una de las señales que llamó la atención de la Iglesia. ¿Cómo es que esta niña sabe esto? ¿Cómo es que esta niña entendió? No es que haya entendido lo que es la Inmaculada Concepción, sino cómo tiene ese dato. Otro signo de la autenticidad de este mensaje es que Bernardita va a quedar incorrupta. Su cuerpo va a ser incorrupto, como nuestros políticos, incorruptos. El cuerpo va a ser incorrupto, está como si estuviera dormida. Nosotros todavía no nos morimos y ya olemos feo. Ella todavía ahorita tiene todo este tiempo muerta y su cuerpo permanece intocable. ¿Por qué? Porque así lo quiso el Señor. Vean lo que hace cumplir esto.
Vean lo que hace cumplir el mensaje de la Virgen, porque ella hizo todo lo que la Virgen pidió. Ella hizo todo. A ella no la santificó el haber visto a la Virgen. No, a ella la santificó haber vivido lo que la Virgen pidió. Eso sí la santificó. Si ella hubiera visto a la Virgen, pero nunca hubiera rezado el rosario, no hubiera llevado una vida sacramental, no le hubiera ayudado al necesitado, ni hubiera ofrecido oraciones y sacrificios por los pecadores, ella no estaría incorrupta. Ella está incorrupta porque obedeció. Esto es una señal del cielo, cumple esto. Pero ¿cuántos rezan el rosario en este tiempo? ¿Cuántos rezan? Hay personas que todavía hasta les parece fantasioso, como irreal, o el tener que rezar el rosario, fastidioso. Se les hacen muchas cosas porque es un camino de santificación, mis hijos. Porque es un camino de santificación. Si nosotros también cumplimos como cumplió Santa Bernardita, también nosotros nos vamos a santificar. Este es el camino. Ese es un camino a recorrer, un camino seguro en medio de todas estas espinas, piedras, tonto sufrimiento que hay ahorita en el mundo. Y como si fuera poco, todavía se va a dar otra señal nuestro buen Dios a través de la Virgen para el mundo. La gracia o el regalo del agua milagrosa. Un agua milagrosa que ha de sanar todo tipo de enfermedades y todo tipo de limitaciones. Por intercesión de la Santísima Virgen, el cielo regala esta gracia tan especial. Ya les he platicado, ¿verdad? Porque es curioso, de una de las sanaciones es que ahí están los testimonios de montonales de sanaciones, donde los doctores, ¿verdad?, llevaban a la gente prueba de estudios que se les había hecho y tenían enfermedades reales, algunas enfermedades terminales y sanaban ahí cuando se metían al agua. Pero es muy bonito porque primero sale el sacerdote revestido con el Santísimo Sacramento desde el templo, va por el pasillito y va bendiciendo a los enfermos y van sanando los enfermos. Con el Santísimo Sacramento va bendiciendo. Entonces platican de un niño, su mamá lo llevó, un niño estaba paralítico. Entonces lo lleva a su mamá porque los doctores ya le habían hecho la lucha y no se pudo. Hasta que un doctor le dijo a la mamá: señora, su hijo necesita un milagro para volver a caminar. Cuando dijo la palabra milagro, pues ella se acordó de Lourdes, del agua milagrosa de Lourdes, y agarra al niño y se lo lleva para allá. Entonces lo pone ahí porque ponen una fila de los enfermos, camillas, sillas de ruedas, los que pueden estar parados ahí están, y va pasando el sacerdote, él nomás va bendiciendo. Y entonces le dice la mamá al niño, lo deja ahí, le dice: cuando venga el Padre con Jesús, dile a Jesús: Jesús, sáname a mí, porque si Jesús no te sana, ya no vas a caminar. Y pues el chiquillo ahí estaba listo, y cuando ve que el Padre suena las campanitas, se huele el incienso, y viene el sacerdote revestido, los monaguillos y todos los ciriales, y empieza el Padre a bendecir y se levanta, porque brincan, porque mucha gente brincaba, de estar en camilla, de no poderse mover, pegaba un brinco y se ponían de rodillas, completamente sanos, no restaurados, solo sanos. La restauración es otra etapa que también Dios regala, pero aquí es sanación, te quita lo malo que estés. Pues ahí la persona tiene que entrar en un proceso ya nada más de recuperación de fuerza, pero la sanación se da de manera inmediata ahí. Entonces, pues el niño ve, el Padre da bendiciones y se levanta gente de la silla de ruedas, se levanta gente que estaba en camillas, y pues el niño se llena de mucha confianza y empieza a gritarle desde antes de que llegue: Jesús, sáname a mí. Jesús, sáname a mí. Y el Padre sigue bendiciendo, pues él es lo que tiene que hacer. Y el niño: Jesús, sáname a mí. Entonces el Padre pues ya lo escucha que está gritando, se acerca frente al niño y le da la bendición con el Santísimo, y nada, se queda en la silla de ruedas. Y el Padre, pues ¿qué? Él no tiene el control sobre los milagros que Dios vaya a hacer. Entonces pues es lo que hace el Padre, dio la bendición y se da la vuelta y sigue bendiciendo. Y el niño en su mente infantil se queda pensando y entonces grita: Jesús, si no me sanas le voy a decir a tu mamá. Y ¡zum!, se levanta.
Oh, la Virgen hace maravillas, maravilla, maravilla. Y eso fue verdad, ¿eh? No es un cuentito, es uno de los muchísimos milagros que han sucedido aquí en este lugar. Esta agua milagrosa, que no tiene límites, no hay una enfermedad que se pueda decir, estas no las sana, todas las enfermedades, cosas que ni son enfermedades, ciegos que han recuperado la vista allí, ciegos que han recuperado la vista, es impresionante todo lo que el cielo ha hecho. Pero muchas enfermedades del cuerpo son el reflejo o consecuencia de las enfermedades del alma. No todas las enfermedades del cuerpo son solamente corporal, muchas son el reflejo de los problemas que tenemos en el alma. Y si no se sana el alma, la sanación del cuerpo se puede dar, pero se regresa. Es como, a mí me enferma, por ejemplo, si yo dijera, a mí me enferma tomar café. Entonces yo voy y alguien me da medicina y se me sana la enfermedad que me da el café, pero sigo tomando café, pues voy a volver a terminar igual, porque sigo tomando lo que me hace daño. Es igual en esto, si Dios no sana algo, pero que viene de una enfermedad del alma, regresa y regresa y regresa. Tenemos que sanar el alma, no solamente el cuerpo, tenemos que sanar el alma. La sanación del cuerpo y la sanación del alma para que no pueda regresar. Si Adán no hubiera pecado, y escuchamos en la primera lectura esto, si Adán no hubiera pecado, nosotros no hubiéramos conocido las enfermedades, nosotros no hubiéramos conocido el sufrimiento y el dolor, no lo hubiéramos conocido nosotros. Es consecuencia el sufrimiento, el dolor y los achaques, las enfermedades son consecuencia del pecado personal, del pecado social o del pecado original, pero son consecuencias de los pecados. Si Adán no hubiera pecado, no hubiéramos conocido. Pero si todos nos convirtiéramos, ¿se acababan las enfermedades? Todos. Si todos nos convirtiéramos, no nada más unos cuantos, todos. Porque también necesitamos que se conviertan los que nos venden la comida, porque si nos venden cada porquería, todos, necesitamos que todos se conviertan y se desterraría del mundo todas las enfermedades. Las enfermedades nacen del desorden de nuestra vida, el desorden que ocasiona el pecado nos lleva al desorden. A veces la enfermedad viene heredada. Los papás heredan sus genes, por eso de todo en cuanto a la formación del cuerpo, por eso algunos, los hijos se parecen a los papás. Pues algunos están tan fellitos los pobres, ¿verdad? Porque es lo que había. Como aquella señora que dijo, ¿por qué te casaste con este tan feo? Pues que traía mascarilla cuando lo conocí, ¿verdad? Algunas veces la enfermedad viene provocada por un problema meramente espiritual. Alguien hizo un daño o mandó a hacer un daño espiritual o una maldición de la mamá, una maldición de la abuela. La abuela perdió el control, maldijo a su hija porque estaba en ese momento con coraje. Pero como fue maldición a alguien que es de su sangre, es en toda su sangre. Una mamá no puede maldecir un solo hijo, maldice a uno y quedan malditos todos. Los hijos y los nietos, porque esto va por generación, esto es por sangre. Entonces, a veces se pierde el control y quedan maldecidos todos. Una mamá no puede decir, solamente tú, no puede. Ella no tiene el control sobre el mundo espiritual. Pierde el control y la maldición corre hacia todos. La esposa cuando se enoja con su viejo, maldito viejo, maldecido queda, ella y sus hijos. Porque va a correr por la sangre. Va a quedar maldecido el viejo, va a quedar maldecida ella si están casados por la iglesia, y van a quedar maldecidos los hijos y los nietos. No es cualquier cosa el mundo espiritual, y eso sí puede enfermar. Si una maldición enferma, si un daño enferma a una persona, a los descendientes van a nacer con esa debilidad en ese tipo de enfermedad. Por eso pareciera que se heredan las enfermedades. Puede ser también entonces espiritualmente. A veces Dios permite una enfermedad, ya no porque el enemigo tenga fuerza, sino que la permite para purificar a una persona, para santificar a veces a una persona, para santificar. Y vamos a ver ese ejemplo en Santa Bernardita.
Santa Bernardita tuvo problemas de salud desde niña. De hecho, ella va a tener asma toda su vida y va a estar batallando con el asma toda su vida, toda su vida. ¿Por qué no? Y de ella salió esa agua. A ella le fue dada la gracia de saberlo, de comunicarlo, que era una agua milagrosa. Sanó muchísimo del asma, pero a ella no. Es que el asma a ella la iba a santificar. Hay quienes, pues no se van a santificar y pues bueno, Dios les da un regalo para que cuando se condenen no digan a mí nunca me diste nada. ¿Cómo no? ¿Cómo no? A todos nos da mucho el Señor, pero a algunos Dios les permite y tiene ciertas características las enfermedades cuando Dios permite para santificación. Y cuando Dios permite las enfermedades para santificación, regularmente, como Dios es muy bueno, da tiempos, da espacios de descanso a la persona, da espacios, aunque las enfermedades sean fuertes, dolorosas, de repente como si todo se quitara, de repente como si todo estuviera bien. Son especie de vacaciones, de descanso que da el Señor para que agarre aire, fuerza y luego regresa a la purificación, porque necesita terminar su trabajo. Por eso no todos sanan, no siempre sanan, no todos sanan. Si la enfermedad tiene una raíz espiritual y la persona tiene culpa, se necesita hacer un proceso de liberación. O sea, hay muchas características para las sanaciones. Entonces, el que Dios pueda sanarnos milagrosamente, no significa que debe sanarnos milagrosamente. No porque Dios puede, queda obligado a devolvernos a nosotros la salud. La salud está en el orden establecido por Dios, la salud espiritual. Y cuando una persona regresa a la voluntad de Dios y Dios tiene el control, el dominio, el reino sobre esa persona, si no necesita purificarla, no la pueden tocar las enfermedades, ni una enfermedad. Pase lo que pase y venga lo que venga, ni una enfermedad la puede tocar. Pero el desorden y el pecado hace que el enemigo de Dios tenga derechos suficientes como para enfermarnos. Infinidad de santos han descubierto que el camino más corto a la salvación, a la santificación, es muy importante la santificación, no solo la salvación, porque habrá quienes dicen, yo con que me salve. Eso no es un acto de amor. Eso no es el que ama quiere estar lo más cerca posible de quien ama. Por eso es buscar la santificación nosotros en este mundo. Y muchos santos han descubierto que el camino más corto a la santificación es ofrecerse como esclavos a Jesús y María. Fíjense nada más en esto. Ofrecerse como esclavos a Jesús y María. Por eso nos hemos preparado durante 33 días que terminan hoy para consagrarnos el día de mañana. Nos vamos a consagrar en la celebración de las 12. Vamos a hacer la consagración solemne a la Santísima Virgen como esclavos de la Virgen. Como esclavos. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Dónde está la sabiduría que los santos encontraron en consagrarse como esclavos de Jesús y de María? Porque eso de esclavitud como que no nos sabe muy sabroso a nosotros. Ya mencioné algunas cosas, hoy voy a mencionar otros detalles respecto a la esclavitud, el sentido de la esclavitud a Jesús y María. Hay muchas personas que les va a costar mucho trabajo pensar en esto, pero vamos a ver por qué. Hay personas que se sienten resentidas con Dios. Aquí vamos a empezar con la sabiduría de consagrarse como esclavos. Hay personas que se sienten resentidas contra Dios porque no les concedió algún favor que le pidieron, cualquiera. Un milagro, alguna cosa que sucediera o no sucediera algo y sucedió. Algunos están resentidos hasta porque se murió su perro. Y pues que Dios no podía salvar a mi perro, ahora hasta veterinario, tiene que ser el Señor ahí, vea, pendiente de los perros. Y quedan resentidos con Dios. ¿Por qué quedan resentidos contra Dios? Porque piensan que Dios no les hizo algo bueno, un milagro, ¿sí? Porque no evitó algo malo que pasara en su vida. Sí, entonces se quedan contra Dios, contra la voluntad de Dios, están en contra de la voluntad divina. Eso los priva de bendiciones, porque si estás contra la voluntad de Dios, Dios te respeta.
y no puedes recibir las mismas bendiciones que ibas a recibir. Te limita a Dios mismo porque respeta tu libertad, respeta lo que quieres, Entonces, ¿por qué nosotros llegamos a pensar que Dios tiene obligación de cuidarnos? ¿Por qué llegamos a pensar nosotros que Dios tiene obligación de bendecirnos, de cuidar nuestras cosas, de escucharnos cada vez que nosotros le hablamos? ¿Por qué pensamos que Dios tiene obligación y que nosotros tenemos derechos de esto? Es una forma equivocada, porque ahí es donde está centrado el problema. Creer que tenemos derechos y creer que Dios tiene obligaciones para con nosotros. Ese es el error que muchas personas tienen en su mente, es una equivocación. Fíjense, si un niño, un hijo, le dice a su mamá, mamá, dame un chocolate, se siente con derecho, es su mamá, él es el hijo. Mamá, quiero un chocolate. Y si la mamá le dice, no te voy a dar un chocolate, porque el niño está enfermo, por lo que quieran, no te voy a dar un chocolate, el niño se puede enojar. ¿Por qué? Te estoy diciendo que yo quiero un chocolate. Siente que tiene derechos y que aquella mamá tiene obligaciones. Siente que tiene, y si no se lo da la mamá, queda molesto, ya no le quiere hablar, ya no quiere obedecerle, ya no quiere hacerle caso, porque siente que se violentaron sus derechos. Eso nunca va a pasar si el niño es consciente que es esclavo. Si un niño es consciente que es esclavo, no va a pedir el chocolate, aunque vea el chocolate y se le antoja, no lo va a pedir. ¿Por qué no lo va a pedir? Porque es esclavo y el esclavo no tiene derechos. ¿Se va a sentir mal si no se lo dan? No, es esclavo y los esclavos no tienen derechos. Se va a quedar ahí, tranquilo, no puede pedirlo, ni tiene derechos a exigirlo. Se acabó, ningún problema. El consagrarnos como esclavos nos va a evitar estar resentidos con Dios. Ya le pedí a Dios, pero no tiene obligación de escucharte y no tiene obligación de darte lo que le pides. No tiene obligación. Ponte a nivel de esclavo y no vas a quedar resentido con Dios en ningún momento. En ningún momento. El esclavo no puede exigir y el amo no tiene obligaciones. Por eso, si nosotros nos declaramos esclavos de Jesús y María y no recibimos la ayuda que queremos, no pasa nada, somos esclavos. Y un esclavo no tiene derechos, entonces la persona no queda con resentimientos. Declararnos esclavos de Jesús y de María nos enseña, María y Jesús nos van a enseñar a ser libres, por eso nos conviene. Nuestro buen Dios nos quiere liberar, eso sí, por eso ha venido Jesús, pero ¿sabríamos ser libres? No es cualquier cosa ser libres, no es cualquier cosa ser libres. Ni siquiera tenemos una idea de lo que es la verdadera libertad. No tenemos una idea. Hemos vivido sujetos a las pasiones, hemos vivido sujetos a las debilidades, sujetos a muchas cosas que no nos gustan de nuestra vida y hemos vivido ahí sujetos. No sabemos exactamente cómo es ser libres. Si Dios te hace libre, ¿qué vas a hacer con tu libertad? Si Dios te hace libre, ¿qué vas a hacer con tu libertad tú? No es cualquier cosa. Estaba viendo hace años una película donde tiempos de esclavitudes más claras, ahora hay esclavitudes, pero como escondiditas, ¿verdad? Como que no se nota que es lo mismo, pero lo hay. Y en ese tiempo pues era la esclavitud y estaban ahí familias completas, ¿verdad? Estaban vendiendo las familias completas de esclavos, las estaban vendiendo y llega un hombre de mucho dinero que no estaba él de acuerdo con la esclavitud. A estos, ustedes saben, los agarraban en aquellos territorios de África, los subían a un barco, los llevaban a este otro lado y los vendían como esclavos. Y entonces este hombre se molesta porque ve familias completas que se vendían como esclavos. Y entonces él dice, no, ¿cuánto cuestan? Yo los compro porque no quiero que sigan siendo esclavos, que sean libres. Y entonces, ¿cuánto cuestan? Tanto, ahí tienes. Listo, les voltea y les dice a todos, son libres, váyanse. Y ninguno se mueve. Porque, ¿y ahora qué vamos a hacer?
¿Dónde vamos a vivir? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a hacer? No conocemos el lugar, no conocemos las costumbres, no conocemos tantas cosas. No nos perjudiques, le dijeron. No nos hagas daño, ¿qué te hicimos nosotros? ¿Sabremos ser libres nosotros? Si Dios nos liberara, ¿qué haríamos con la libertad? ¿Qué hizo Adán y Eva con la libertad? Esclavizarse. Por eso no es cualquier cosa la libertad. Por eso no es cualquier cosa, tiene consecuencias y nosotros tenemos que saber ser libres. Por eso es tan importante que nosotros, los que ya hemos sido esclavos en el pecado, nos declaremos ahora voluntariamente esclavos del corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María. Nosotros nos declaramos esclavos, pero ellos nos reciben como hijos. Pero nosotros nos declaramos como esclavos. ¿Por qué como esclavos? Es que no vas a entender a Jesús ni vas a entender a la Virgen. No los vas a poder entender. Simplemente tienes que aprender como un esclavo a callarte, a dejar que hagan, que guíen tu vida, que la lleven. No te va a gustar todo lo que van a permitir en tu vida, pero es algo que tiene que suceder. Dios nos va a llevar luchando, viendo lo único. Si va a permitir el sufrimiento, o es porque el enemigo tiene derechos, o es porque quiere purificarte, o es porque quiere santificarte. Pero a nosotros no nos gusta estar así. Pero si nosotros nos declaramos esclavos, ya vamos a declararnos sin derecho a estar decidiendo ni pidiéndole a Dios cómo queremos que sea nuestra vida, cómo debe ser nuestra vida, según nuestra pobre manera de pensar. Vean cuánto nos puede librar declararnos libre y voluntariamente como esclavos del Sagrado Corazón de Jesús, del Inmaculado Corazón de María, porque ellos nos van a enseñar a ser libres, nos van a enseñar a vivir en libertad, nos van a enseñar a vivir en libertad. Por eso nosotros vamos a usar la libertad para voluntariamente declararnos esclavos de la Virgen. La Virgen, la mujer libre, la única mujer, el único ser humano que nunca fue esclavo del pecado, sí de Dios. Yo soy la esclava del Señor, nunca lo fue del pecado. Nosotros, para dejar de ser esclavos del pecado, tenemos que declararnos esclavos de Dios, hasta que aprendamos a ser libres. Cuando el Señor nos muestre, la Virgen nos enseñe, por eso usamos nuestra libertad para ser voluntariamente esclavos de la Virgen. La mujer que utilizó el camino de la esclavitud, aceptar la esclavitud a Dios para no perder su libertad nunca, para no poner en riesgo su libertad nunca. Se la entregó la libertad a Dios y Dios la hizo enormemente libre. Dios quiere eso. Por eso no podemos tener miedo de entregar nuestra libertad a Dios, porque Dios lo que quiere es hacernos libres, que seas feliz, que seamos felices. Entonces la Virgen fue la mujer, ella es el camino. Repito, ella utilizó este camino de la esclavitud a Dios para no perder su libertad y por eso ella fue libre y fue feliz. No es la esclavitud que vemos en las películas, con cadenas, con sogas, con azotes, cada vez que una pequeña desobediencia, ni siquiera rebelión, desobediencia del esclavo y le llovían azotes. No es esa esclavitud es propia de los que sirven al enemigo de Dios. Si él esconde esas realidades porque así le conviene, pero un día van a descubrir ellos esa realidad. Entonces, la Virgen nos quiere enseñar a ser felices, nos quiere enseñar a ser libres. Fíjense bien, a ser felices sin perder la libertad. Ser felices sin perder la libertad, porque hay muchas cosas que nosotros creemos que son actos de libertad y nos llevan a la esclavitud, y eso no es la libertad, es libertinaje, eso no es libertad en lo absoluto, eso no es la libertad. Entonces ella nos puede enseñar a ser felices sin perder la libertad, como le sucedió a Adán y a Eva. Ser felices
vivir con gustos, con alegría, con ganas de vivir sin perder la libertad, sin perder la libertad. Y eso te llevaría a unos gozos mayores que los del cuerpo, muchísimo mayores que los del cuerpo a nosotros, pero tenemos que aprender. Ella, cuando nosotros nos declaramos esclavos, ella nos recibe como hijos, le damos los derechos que necesita para poder entrar en nuestra vida, para pedir lo que necesitamos, para arrancar lo que no tenemos que tener. Le estamos dando los derechos al ser esclavos de ella. No le vamos a preguntar ni le podemos reclamar. Un esclavo no puede ni preguntar ni reclamar, no puede preguntar, ¿por qué? Un niño sí, cuando es hijo sí, apaga la tele, ¿por qué? Si yo la quiero ver, ¿por qué la voy a pagar? Un esclavo nunca podría preguntar ¿por qué? Nunca podría preguntar ¿por qué? Vean cómo nos llevaría esta esclavitud voluntaria a la docilidad, a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que seas libre y feliz. Por lo tanto, la esclavitud al corazón de Jesús y María te llevan a la felicidad. No al principio, porque al principio es la guerra. Es el tener que darle muerte a la voluntad humana, es el darle muerte a ese deseo de controlar a Dios, de manipular a Dios, de hacer que Dios haga que suceda lo que yo quiero y creo que debe de suceder. Por eso les digo que tenemos que aprender a usar la libertad, y eso solamente nos lo puede enseñar alguien que ha sido libre. ¿Quién? La Virgen. Ella ha sido libre, ella nunca fue esclava, ella nos puede enseñar lo que es la libertad y cómo ser felices, inmensamente felices, sin perder la libertad. Fíjense qué importante eso. ¿Cuántos jóvenes ahorita están en centros de rehabilitación porque creyeron, déjame a mí hacer lo que me dé mi gana? Gritaron, déjame ser libre, es mi vida. Y ahora perdieron todo, libertad, vida, salud, todo. Todo. Eso es lo que tenemos que evitar, y por eso lo que nos conviene es ser esclavos de Jesús y María. Eso es lo que nos conviene a nosotros para que nos enseñen a ser libres. Es que es muy difícil tener varios dueños. El enemigo de Dios, mientras sigamos cayendo en pecado, se va a autoproclamar dueño de nosotros por los derechos que le dan los pecados de nosotros a él. Pero no solamente él, muchas personas que viven alrededor de nosotros van a pasar la vida sin darse cuenta, unos y otros sí, van a pasar la vida tratando de controlar la tuya. Vive tú como si yo fuera. Vive tú, es que tienes que hacer las cosas así, es que tienes que pensar así, es que tienes que actuar así, es que tienes que vivir así. Le marcan, rompen la libertad y la individualidad que Dios mismo respeta, la rompen, pero no siempre se dan cuenta, no siempre son conscientes de esto. Rompen esa libertad, esa individualidad, y Dios no lo hace. Al contrario, Dios quiere que seas verdaderamente libre. Él te muestra el camino, pero no está encima de nosotros, porque nos deja en libertad. Cuando nosotros nos declaramos esclavos, le damos la libertad, le damos la autorización para que entre en nuestra vida sin preguntarnos. Hay muchos que van a tratar de controlar nuestra vida como si fuera su vida, y no es su vida. O a la de los hijos, como si fuera su vida, y no es su vida. Aunque sean tus hijos, la vida de tus hijos no es tuya, es de ellos. Y tenemos que aprender a respetar la individualidad de la persona. Eso no significa estar de acuerdo. Eso no significa estar de acuerdo. Habrá cosas en las que no se está de acuerdo y lo podrás expresar, pero no tratar de controlar y manipular. Dejarle en libertad. No vamos a tratar de controlar y de manipular lo demás. Entonces, el que nosotros tenemos que buscar. Si hemos pasado la vida siendo esclavos del enemigo por el pecado, esclavos de los que nos rodean, tanto a veces llega la esclavitud, no en todos, hay diferentes grados de esclavitud. Hay grados de esclavitud tan altos que no puedes decidir si alguien no te dice que estás bien.
No puedes tomar una decisión si no te aprueban. No puedes decidir algo. Siempre son personas que, ¿cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves esto? ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos? Sí, sí, tú dime, tú decide sobre mi vida. Estamos entregando. Te doy mi libertad, tú decides sobre mi vida. Qué terrible es eso, es una esclavitud. Es una esclavitud también voluntaria. Pero se le estás dando la libertad a una persona dañada por el pecado original, lo más cercano a un loco o loca. Porque también hay cada loca. Pero la esclavitud esa, a veces esa esclavitud es porque tengo tanto miedo de equivocarme. Me fue tan mal cuando yo me equivocaba de niño que ahorita si me equivoco me pongo a temblar. Entonces, ¿qué le digo? ¿Qué le dice la vieja? Si la mujer tiene ese problema, ¿qué le dice a su vieja? A su viejo, pues tú dime qué hacemos. Y su viejo dice, vamos a hacer esto y sale mal. Ay, ¿tu culpa? ¿Tú dijiste? Yo no dije, ¿tu culpa? Por eso todos decidan, yo no, para yo no tener la culpa, porque yo no puedo enfrentar esto que siento y esto nos lleva a esclavitud. Eso nos lleva a esclavitud. Dime qué hacer. Tú dime, yo lo hago. Tú dime qué hacer. ¿Qué hago con mi vida? Tú decide. Pongo mi vida en tus manos. El Señor nos quiere libres. Por eso poner las manos en alguien que te haga libre, que te enseñe a ser libre. Porque no sabemos ser libres. Nos falta mucho para poder declararnos nosotros libres. Nos falta. Y la Virgen quiere hacer esto. Quiere la Virgen hacer esto, llevarnos a la libertad, que conozcamos lo que es la libertad y que podamos vivir en libertad. Dale esa posibilidad, sé esclavo de alguien que es libre y que te ama y que te quiere enseñar a ser feliz y a ser libre. Es lo que más nos puede convenir, mis hijos. Es lo que más nos puede convenir. Lo demás, ni siquiera conocemos la libertad. La gente grita que es libertad, pero no son actos verdaderamente de libertad. Porque todos los demás quieren que los hagamos felices. Dios no, porque Dios ya es feliz. Dios no quiere que lo hagas feliz. Él ya es feliz. Él no ocupa que lo hagas feliz. Él ya es feliz. Dale tu libertad a Él para que te enseñe a ser libre. Sé esclavo voluntariamente del corazón de Jesús y de María, porque ellos son libres y porque te aman y porque te van a enseñar a ser libre y a ser feliz sin perder la libertad nunca, sin perder la felicidad nunca. Una felicidad superior a la que puede sentir un esclavo, superior a la que puede sentir un esclavo de este mundo. Declararse también esclavo de la Virgen es un antídoto contra la soberbia. Nos va a ayudar para evitar caer en pecados de soberbia. Porque vamos a ver, un esclavo, una persona compró varios esclavos y tiene un esclavo, que se dieron muchos casos como esto, tiene un esclavo al que llegó a querer mucho. Tanto que lo tratan como uno de la familia, tanto que se viste como uno de la familia. Vive como de la familia, no tiene que preguntar, tiene acceso y tiene derecho a comer todo lo que quiera, como si fuera cualquiera de la familia. Y entonces le compran ropa bonita, le ponen también joyas, le ponen un reloj, le ponen cosas de oro. Y cuando ese esclavo alguien le dijera, oye, qué bien te ves con esa ropa, qué bien se te ven esas joyas, ¿qué tendría que decir el esclavo? Es que soy bien fregón. No. ¿Qué dirá el esclavo? Nada es mío, todo es de mi amo. Es que me quiere y por eso me da todo esto, pero todo es suyo. No cae en soberbia. Cuando alguien nos dijera, oye, ¿tú sabes hacer bien esto? Si nosotros somos esclavos, diríamos, todo viene de Dios. La Virgen ha intercedido y pues, el Señor me permite hacer cosas que yo solo no hubiera podido. No hay soberbia. Cuando alguien es esclavo y reconoce que todo es de Dios, no hay soberbia. Qué sabroso te quedó esta comida. El Señor lo permitió. Todo viene de Él. Y no hay soberbia. El esclavo no tiene que estar luchando contra la soberbia. Todo viene de Dios. Es que Dios nos ha dado a todos, nos ha dado ciertas gracias, ciertos carismas, ciertos dones
Que en algunos no se nota ni uno, pues tal vez no se noten, pero ahí están, porque Dios a todos nos ha dado algo. A todos, Dios es generoso para darnos, pero pues algunos se nota y en otros no se va a notar. Hay que el antídoto para la soberbia, para evitar la soberbia, porque si está al pie, ¿verdad? Queremos sentirnos bien, queremos que nos aplaudan, hacemos algo bien, ¿qué? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Ya que está bueno? ¿Ya que está bueno? Eso, a ver, dime, sí, yo así soy. Es la soberbia, nos apropiamos de lo que verdaderamente es de Dios y viene de Dios. El esclavo no tiene ese problema, no lucha contra eso. Tienes esto de bueno, eres bueno para esto, para aquello. Es del Señor. Sí, es cierto, sí tengo, sí. No es que el esclavo dijera, no, esta ropa está fea. No, ¿cómo va a estar fea? ¿Sería quitarle méritos a su amo? No, sí es oro, pero no es del bueno. ¿Le estás quitando méritos a su amo? ¿Qué tiene que decir? No, sí está bonita la ropa, es bien cara esas joyas. Sí, pero no es mío, todo es de mi amo. Es que me ama, es que me quiere mucho, me trata mejor de como merezco. Te quitas toda soberbia. Entonces ese es un antídoto contra la soberbia. Pues nosotros deberíamos de decir esto para declararnos esclavos de Jesús y de María para quedar protegidos contra toda soberbia, contra todo orgullo, contra toda vanagloria, la vanagloria que tantas buenas obras ha destruido. Declararnos esclavos de María le permite a ella alcanzar mayores gracias para nosotros. Imagínense, si es capaz de alcanzar tantas gracias para los rebeldes, imagínense lo que puede alcanzar para los que sean dóciles. Si la Virgen puede alcanzar tanto para los que son rebeldes, imagínense para los que son dóciles. Hay que declararnos esclavos de María, de Jesús y de María. Y eso nos ayudaría también a evitar la pérdida, la pérdida de tiempo. Esa dañina pérdida de tiempo de nuestras vidas, de nuestras fuerzas. Porque hay gente que quiere entender primero. Quiero entender por qué pasó esto, por qué Dios permitió esto. ¿Cómo es posible? Me abandonó, me dejó, me quitó esto. ¿Por qué? Un esclavo no puede meterse en ese rollo. Porque el amo no tiene ninguna obligación de explicarle nada, por eso nunca va a preguntarse eso. Al esclavo le quitan, le quitaron, le dan, le dieron. No se mete en ningún conflicto, no se mete en ningún problema. Querer que Dios nos explique el por qué permite lo que permite, esto nos podría llevar a una pérdida dañina de tiempo. No vas a entender a Dios ni aunque te lo explique. Si el niño le dice a la mamá, es un ejemplo que hemos puesto mucho, la mamá le dice a su hijo, mijo, levántate porque tienes que ir al kinder. Mamá, explícame por qué tengo que ir al kinder. ¿Le puede explicar la mamá? Es imposible que le diga a la mamá, es que un día vas a crecer y te vas a querer casar con una niña. ¿Con una niña? Guácatelas. Vas a querer tener una casa. Ya tengo una casa. Vas a querer tener comida y todo. Es que ya está todo. Fíjate en el refrigerador. Hay todo. ¿Por qué quieres que vaya al kinder? No le puedo explicar. El niño no puede ver más allá de lo que está viviendo en ese momento. La mamá le tiene que decir, vas a ir al kinder y se acabó. No te estoy preguntando, tienes que ir al kinder. Te estoy diciendo lo que vas a hacer. Te estoy diciendo. También así tenemos que dejar a Dios. Dios hizo esto. ¿Está bien? Tristezas y alegrías. Por eso San Pablo dice, los que están felices vivan como si no estuvieran. Porque eso es un rato. Los que estén tristes, los que tienen sufrimientos, enfermedades, vivan como si no lo estuvieran. Todo va a pasar. Todo va a pasar. Los que estén casados vivan como si no estuvieran. En eso no le han hecho caso muchos, pero no de la manera como San Pablo lo dijo. Hay que evitar entonces ese desgaste de querer controlar a Dios, de querer manipular a Dios. Explícame, si yo estoy de acuerdo, sí, y si no, no. Entonces, a ver, que Dios me explique, ¿por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué se mueren los buenos y no se mueren los malos? A ver, ¿por qué a los malos les va bien y a los buenos les va mal? A ver, explícame por qué. ¿Por qué los que se acercan a Dios allá andan sufriendo y los que rechazan a Dios les llueven cosas? A ver, explícame, ¿por qué? ¿Por qué? No quieres controlar a Dios.
Es que la mente de Dios es tan infinita que nosotros, aunque nos quiera explicar, no puede el Señor, no podemos entender. Nuestra inteligencia quedó dañada por el pecado original. Quedó dañada desde el pecado original nuestra inteligencia. Por eso tenemos que aprender las cosas a punta de repeticiones, a punta de experiencia. Eso no era necesario. Cuando Adán estuvo en el paraíso, no era necesario. Adán no tuvo que ir al kinder. Nadie le tuvo que enseñar nada. Todo lo sabía y lo entendía. Y nosotros, pues aunque nos expliquen 10 veces, nos faltan otras tantas para poder entender, pues estamos dañados. A veces por culpa de nosotros y a veces no. Hay que evitar ese desgaste de querer exigirle a Dios, de querer controlar a Dios. Un esclavo nunca gritaría, ¿qué hice para merecer esto? ¿Por qué yo no recibí este milagro? Y si le concede Dios el milagro a aquella otra persona que nunca viene a misa y yo que voy a misa no me lo quiere conceder. Porque no podemos, un esclavo no caería en estos problemas. No podría el esclavo. En lugar de esto, ser un esclavo, hay que ser un esclavo que es consciente de su realidad. Tenemos que ser esclavos porque no sabemos ser libres. Porque no sabemos ser libres. Porque no sabemos qué nos conviene y qué no nos conviene. Porque hemos ido cometiendo errores y errores en nuestra vida que hemos tenido que pagar con lágrimas de sangre. No puedo poner mi vida en mis manos, ya cometí muchos errores, pero no se la puedo poner en otro que está igual o peor que yo. Por eso se la tengo que entregar a Dios, a Jesús, al corazón de María. Ellos son libres y me van a enseñar lo que yo no sé. Por eso con mucha confianza tenemos que consagrarnos a la Santísima Virgen. Ella puede sanar nuestros corazones. No solamente nuestro corazón, puede sanar el alma y puede sanar el cuerpo, puede sanar todo lo que nosotros necesitemos sanar, todo, porque nos ama, Dios nos ha adoptado y Él verdaderamente se lo creyó, nosotros no. Él sí nos trata como hijos y nosotros no lo tratamos como padre. Él sí espera nuestro amor y nosotros no esperamos que Él nos ame. Nos falta aprender un chorro de cosas, mis hijos. Si entendiéramos la realidad, quedaríamos enamorados de Dios. Pero estamos resentidos con Dios porque somos esclavos rebeldes, esclavos en el pecado, que queremos que Dios, seguir siendo esclavos en el pecado, seguir siendo esclavos de Satanás y que Dios esté sujeto a nosotros, a nuestros caprichos y a nuestros deseos. No se puede, ni lo va a permitir Dios, porque entonces Satanás lo manejaría. No se puede, mis hijos, no lo va a permitir Dios. No puedes esperar que Dios corra cuando tú le gritas, no puedes esperar. Lo hace a veces el Señor, pero no lo puedes exigir, no lo puedes esperar tú. Tenemos que vivir como esclavos hasta que aprendamos a ser libres y el Señor nos suelte, y entonces podamos vivir. Entonces, ustedes agarran un animalito cualquiera, de un ave cualquiera, con un animal, lo meten en una jaula y se reproduce en la jaula, y el que nace, el otro pajarito que nace, pues nace allí en cautiverio, en la jaula. Cuando esté adulto, suéltalo. No sabe qué hacer. No sabe dónde hay comida, no sabe dónde hay agua, no sabe cuáles son los peligros, no sabe cuidarse de los gatos ni de los perros, no sabe nada. No es un acto de misericordia soltar a alguien que no sabe ser libre. Por eso tenemos que ser primero esclavos, si queremos ser libres. Por eso tenemos que consagrarnos a la Virgen. Y una consagración solemne, no una consagración de los dientes para afuera, consciente. Por eso 33 meditaciones que te ayuden a entender lo que es un esclavo y que te conviene ser un esclavo. Eso es lo que lo estamos terminando con la gracia de Dios de hacer. Bernardita nos da este ejemplo. ¿Qué hizo Bernardita? Consagrar su vida a la manera de un esclavo. Entra en un convento y se consagra. Renuncia a su voluntad. Renuncia a que las cosas sean como ella quiere, como ella piensa, como ella las podría hacer. Renuncia a todo. Pero para consagrarse, para vivir la voluntad de Dios, no la suya. Para vivir la voluntad de Dios, entra al convento. Dios le da tanta felicidad a esta mujer
que ahora la puede compartir con nosotros, su felicidad. Es tantísimo lo que Dios, las gracias que Dios le concedió a ella, porque vivió como esclava del Señor, ahora vive como reina en el cielo. Por eso se empieza a reinar siendo esclavos. Un esclavo reinando, ¿se imaginan el desastre que haría? Un esclavo que no sabe ser libre, lo que haría un desastre si se le diera el poder. Por eso hay que consagrarnos. Hay que consagrarnos a Jesús y María. Fíjense, ella se consagra como esclava. ¿Y dónde está? Reinando en el cielo. Y los que hicieron su voluntad, y los que hicieron lo que les dio su gana, y los que no dejaron que nadie más dirigiera su vida, ¿dónde están ahorita? ¿Están reinando? Los que se volvieron alcohólicos porque eso querían, drogadictos porque eso querían, adúlteros porque eso querían. Sí, ¿y ahorita dónde están? Ahorita, ¿qué es lo que desearían haber hecho? ¿Qué desearía haber hecho Santa Teresita? Nada, hizo lo que tenía que hacer. Digo, Santa Bernardita, nada. Ella no está deseando en el cielo, ay, hubiera hecho esto. Hizo lo que tenía que hacer. No se le pidió que fuera perfecta, solo obediente, como una esclava. Y eso es lo que hizo ella, como una esclava, lo que tenía que hacer, lo que le tocaba hacer, dentro de un reglamento. Hacía eso, no su voluntad, sino lo que tenía que hacer dentro de un reglamento. Es todo. Se hizo esclava del corazón de la Virgen y ahora reina. Es feliz y lo fue desde la tierra. Ella no se murió toda amargada. Si ustedes le ven el rostro, el que quedó intacto, no tiene las marcas que nosotros tenemos del dolor, del estrés, de la desesperación, de la angustia. No tiene esas marcas. Tiene paz en su corazón. Refleja cómo vivió y cómo está viviendo ahora. Por eso necesitamos agarrar nuestra libertad, lo que nos quede. No es fácil esto, pero lo que nos quede y entregárselo a Jesús y María. Así de que no dejen de decir durante el día y siempre y cada rato, sobre todo los que se vayan a consagrar el día de mañana, los que ya hicieron este proceso de los 33 días para prepararse, para consagrarse, solemnemente consagrarse como esclavos de la Virgen. Hay que recordar, yo soy esclavo. No entiendes si te duele lo que está pasando. Yo soy esclavo del Señor. Hijo de la esclava. Es lo que soy yo. Esclavo del Señor, hijo de la esclava del Señor. Eso es lo que soy yo. Es esclavo nada más. Y puesto que ellos me aman, que Jesús y María me aman, escogerán lo mejor para mí. Tal vez no me guste, pero van a escoger lo mejor para mí. No lo estoy dudando, van a escoger lo mejor para mí. Y si Dios no te sana, si Dios no hace lo que tú quisieras, vuelve a utilizar la misma frase. Si no sucede lo que tú quisieras, si tu vida te duele, muchos dicen, ahora en Estados Unidos utilizan una frase terrible para todo eso, dicen que su vida apesta. Pero mientras no sea tu vida, sino lo que Dios va a querer, lo que Dios quiere y permite para ti, eso es lo que te va a llevar a la libertad y a la felicidad. Tenemos que morir a muchas cosas, mis hijos, y no va a ser fácil. Este camino no es sencillo. De ser un verdadero esclavo del corazón de Jesús y María, no es fácil. Pero el que lo logra, alcanza la libertad. Y el que es libre, puede ser santo. El que no es libre, no. El que no es libre, no. Uno que es esclavo de los demás. Tú dime qué hago. Si no le dicen eso a una persona santa, ¿cómo van a alcanzar ellos la santidad? Por eso no es a nadie. Nuestro corazón debe pertenecer a Jesús y María, y lo que Dios vaya permitiendo, lo va permitiendo porque es lo que más nos conviene a nosotros, lo que más nos conviene. No importa qué pase, si sanas o no sanas, si te levantas o no te levantas, si te duele o no te duele esto, o el corazón, o la circunstancia, no importa. Lo que importa es que aprendas a ser libre para que empieces a vivir en libertad y en una libertad que no se pierda cuando seas inmensamente feliz, que no pierdas tu libertad por ser feliz. Eso es lo importante, la santidad, poder llegar a la santidad, porque la santidad te va a permitir estar más cerca de Dios, y estar más cerca de Dios significa más felicidad.
Mientras más cerca de Dios, más felicidad. Pidámosle a Dios Padre como un regalo de esta Santa Misa, que por intercesión de nuestra Madre Santísima y de San Bernardita, que nos ayuden a no poner nuestra atención solamente en los milagros. El milagro es para que entiendas el mensaje, para que creas y lo aceptes. Revísalo, repasa las cosas que el Señor le pide a Bernardita, el rezo del Santo Rosario, la ayuda al prójimo, la intercesión por los pecadores, para la conversión de los pecadores, todo lo que le pide, la vida sacramental, una vida de conversión, por lo tanto, vivan. ¿Por qué? Porque yo soy solamente el esclavo, hijo de la esclava del Señor. Solo soy eso. Lo que Dios quiera permitir, está bien. Si Dios quiere que vaya, voy. Si Dios no quiere que vaya, no voy. Si Dios quiere que esto funcione, funciona. Y si Dios no quiere, no funciona. Habría menos estrés, habría más paz para nosotros. Le pedimos a Dios Padre que nos conceda todas las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.